Amigos y amigas de Tés y Café, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes al webinar dedicado al él y la tesista. El día de hoy tenemos un temazo que no pueden ustedes dejar de sintonizar, porque si en algún momento se han preguntado si en el amor y en la tesis se dan relaciones tóxicas, la pregunta es sí. Y una de las relaciones tóxicas que más se suele dar es con el asesor, con la asesora. O también relaciones muy sanas que fluyen y les permiten a ustedes terminar primero en tiempo y forma. Para ello, el día de hoy tenemos como invitada a Silvia Reyes, de Extesicafecista, y digo Extesicafecista porque ya cumplió su proceso, Claro. nos va a platicar mucho de este proceso. Y tenemos al doctor Fernando Cruz, quien viene del lado de los asesores, porque luego también hablamos nada más del lado de los tesistas, pero nos falta el lado de los asesores. Muchas gracias por aceptar también la invitación, Fer. De nada, José, aquí con gusto, ustedes. Excelente, pues vamos con Jesus, que nos va a dar formas de contacto, preguntas, cómo pueden ustedes participar en este webinar. Jesus, por favor. Bueno, pueden participar dejando sus comentarios aquí a través de Facebook, también en nuestras demás redes sociales, entonces salimos como @tesicafé. Y escríbanos, díganos qué quieren aquí comentar junto con Fernando y junto a Silvia. Silvia es productora, ¿no? Silvia es productora egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fer es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces cualquier duda que tengan para platicar sobre las relaciones tóxicas con el asesor, para platicar sobre, hay también dudas metodológicas, dedicamos un tiempo para cada una de sus dudas y estarlas resolviendo. En un rato entrará también la tesis psicóloga Octavia para seguir respondiendo algunas de las inquietudes que más nos comentan. Profe Lugo. Regresamos, estoy compartiéndoles en este momento en mi Facebook la transmisión para que podamos llegar a más personas. No se olviden preguntar cosas metodológicas, cosas de la asesoría, cosas que tienen que ver con este lindo y al mismo tiempo difícil proceso de la tesis. Primero entonces, quiero comenzar así, como al punto y al grano. Estimada Silvia, cuéntanos un poquito sobre tu relación con asesora que tuviste, ¿qué pasó? ¿Tuviste varios? ¿No tuviste varios? ¿Cómo decidiste? Platícanos, a ver. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, mi historia no es tan trágica como algunas que alcancé a escuchar en Tés y Café, pero yo primero estaba con una asesora, omitiré nombres, y recuerdo que la relación era muy buena hasta que el punto fue de que yo le comenté que fui a Tés y Café. Creo que fue un error muy grave. Bueno, yo en ese momento no lo veía tan grave, pero, o sea, con ella siempre era como muy dinámico y siempre estaba al pendiente de que yo estuviera en mis avances. Mi onda con la tesis sí iba trazándome un poco por la onda del trabajo, que no me permitía avanzar. Entonces ella siempre me decía, ¿sabes qué? Avanza y mándame todo lo que puedas para que fluyera más rápido. Como un año yo dejé la tesis, la retomo y esta vez que la retomo yo dije, bueno, ya la quiero terminar, me meto a Tés y Café, me meto con Josué, Josué me da unas cosas para que yo vaya avanzando, le muestre eso a mi asesora para ver qué le parece. Cuando yo llego con mi asesora le digo, mira, yo ya tengo este avance y me metí a un programa que se llama Tés y Café, le comenté todo y fue cuando me dijo, está mal. O sea, todo lo que yo ya había avanzado para ella ya estaba mal. Y todo esto porque fui justamente a Tés y Café. O sea, me mandó por un tubo y ahí fue cuando yo decidí de, no, pues ya no, o sea, tampoco voy a estar con una persona que, que me manda toda la basura cuando al principio había dicho que estaba bien. Y aquí fue donde se iluminó mi mundo porque Josué aceptó ser mi asesor, justamente. Entonces, la relación con Josué, digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero nos conocemos desde la universidad, somos de la misma generación y, y de verdad nos llevamos bien. Siempre también yo iba los días que me tocaba ir a Tés y Café y él me daba adelantos y había una retroalimentación muy buena junto con él y con mis otros compañeros que a veces también ayudan, ¿no? En esta onda del Tés y Café. Bien, Esa ahí fue mi está relación con mi ex tesis. la historia breve, que además es muy gracioso porque empezaste con una asesora y terminaste con otra, ¿no? Que es por ahí uno de los puntos interesantes. A veces, y bueno, y de las decisiones que un tesista puede tomar, porque a veces también
nos decía la psicóloga Octavia que la tesis se trata de negociar y cuando de pronto no dan las negociaciones con una persona con la cual no te entiendes tanto, también es sano terminar, como las relaciones, ¿no? Y la metáfora que puede aplicarse una y otra situación. Fer, del otro lado, tú has vivido la parte de ser asesorado, ¿no? Fuiste asesorado ya de licenciatura, de maestría, de doctorado, postdoctorado. Ya tuviste 4 asesores o asesoras en tu vida. Y has también asesorado tesis. ¿Qué tan importante es un asesor para el proceso de tesis, Fer? Hola José, gracias por la invitación. Pues es un elemento muy importante para la conclusión de ese tema tan espinoso que es la tesis. Y desde luego que yo creo que importa muchísimo la relación que puedes tener con esa persona. No me refiero, ahorita por ejemplo, lo que contaba Silvia, eh, no me refiero exactamente a que tengas que ser amigo de tu asesor, pero que exista una relación de trabajo cordial. Y entonces eso es muy importante. A veces ni siquiera tiene que ver con, digamos, con el contenido de la tesis o con lo que estás escribiendo, sino que se pueden crear ahí unas dinámicas bien tóxicas que surgen entre asesorado y asesor. Yo he tenido la fortuna de que ni al ser asesorado ni al asesorar he pasado por esa parte. Entonces, yo creo que es fundamental que te puedas llevar bien con tu asesor, asesora, que te entiendas, que compartan intereses por lo menos intereses temáticos en cuanto al tema que están trabajando. Y también algo que es muy importante es que como alumno no debemos pensar que el asesor está ahí para hacernos el trabajo, porque eso también me ha tocado ver algunas veces. Claro. Entonces creo que ese puede ser un error. Es una persona fundamental para este proceso que tienes que pasar en la universidad. Debe de existir una relación de confianza, una relación, si no amistosa, por lo menos una buena relación, y que el asesor sepa también exigir cuando tenga que hacerlo, que pueda darle tiempo al asesorado, que el asesorado al final de cuentas, cuando yo trabajo con alguien, me gusta dejarle el tiempo que él o ella tenga que cubrir. Yo no impongo ahí ningún tiempo, pero sí también he tratado cuando se tiene que hacer de ir marcando como los límites y entregando las cosas a tiempo y haciendo las revisiones puntuales. Súper bien. Entonces, Fer también nos habla de la dimensión en donde hay una responsabilidad del o la tesista, que es otro punto importante, porque también a veces él o la asesora se toma como la persona que te va a resolver la vida tesística, ¿no? Y es una corresponsabilidad compartida. Por aquí ya llegaron algunas personas que empiezan a participar, me da mucho gusto. Por ahí dice Sabino Vázquez, Silvia, ya es un signo de expresión. Ivy Estrada, la relación con los asesores es demasiado complicada y más cuando trabajas un tema que a nadie le interesa, que es otro de los puntos importantes. Cómo un asesor también puede frenar cierta iniciativa o puede incentivar cierta iniciativa respecto a los temas que puedas trabajar. ¿Tú cómo te sentiste en ese aspecto, Silvia? Un tema que además fue profesionalizante, un tema que fue sobre alguna experiencia que ya habías tenido. Tú recuerdo que dijiste, yo no quiero meterme tanto a nivel teórico. Y yo sé que muchas personas que asesoran te van a decir, no, a fuerzas tienes que hacerlo teórico. En tu caso, ¿cómo fuiste llevando ese proceso? ¿Con ella o contigo? En los dos casos, ¿cómo fue Con los ese? dos. Platícanos un poquito. Ok, con mi primera asesora, o sea, no, sí, ella quería que me metiera más a lo teórico un poco, porque decía que era importante. Lo que pasa, bueno, también hay que mencionar que yo tenía 2 asesores, era una tesis conjunta en un principio, perdón, y ella sí quería que nos metiéramos más a lo teórico. Digamos que sí, porque el otro ya lo quité porque ya no, es que lo mío al principio era un álbum fotográfico y al final no se hizo, entonces quería que nos fuéramos por esa línea. Después yo cambié de tema, que fue justo cuando me quedé con la misma asesora y me dijo, ¿sabes qué? Sí te tienes que ir con cosas teóricas. Y era como lo que a mí no me parecía porque era como darle mucha vuelta y la verdad yo no soy chorera y tú lo sabes, yo soy como más a lo que voy, ¿no? Entonces se me complica y me choca meterme como en todo ese tipo de cosas. Y bueno, contigo fue cuando ya te dije, oye, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter a lo teórico. Y justo fue cuando tú me diste como opciones de cómo podía resolver eso y que fue lo que se me facilitó más y lo hice de una manera que más cómoda,
Y creo que eso es lo más importante cuando tu asesor te entiende y que tú puedes avanzar en tu tesis y que tampoco se te haga así como, ya estoy harta, ya no quiero. O sea, sí hay momentos en que quieres dejarlo, pero creo que aquí es donde el asesor ayuda y uno hace que la tesis sea como más amena. Esa es una suerte de motivador en algún punto, ¿no? Sí. Estimado Fer, un poquito que no se pierda en un momento, Jesus nos va a hablar sobre cómo identificar un asesor tóxico, porque usted lo pidió a través de las redes sociales digitales. Y justamente, sin que escuchemos todavía a Jesus, que seguro nos tiene una super cápsula, yo he detectado, ¿no? Con un riesgo a simplificar, pero que a veces ayuda a ponerlo en patrones. Un asesor que es muy libre, te deja hacer lo que tú quieras y entonces básicamente te da su firma con sus pros y contras, ¿no? Está también el asesor autocrático tipo Bolsonaro, Trump o Hitler, ¿no? Que es como, a ver, chavo, tú vas a hacer lo que yo diga y básicamente te impone temas. Pero también hay una cuestión de que a veces se admira mucho ese tipo de asesores, ¿no? Porque tú continúas los temas, porque tienes la firma en tu tesis, por muchas situaciones. Y hay un asesor que creo que es intermedio, en donde te dice más o menos qué hacer, pero te escucha un poco lo que dice Silvia. Puede irte orientando. ¿Qué tipo de asesor a ti te gusta hacer más y qué tipo de asesor te ha tocado experimentar más en tus ya 4 proyectos de investigación? Pues no quisiera decir un lugar común, pero desde luego que los extremos siempre son problemáticos y ni creo que el asesor super laxa ni tampoco el asesor dictatorial sean la mejor solución. Yo tuve la fortuna de que en mis 4 veces que he sido asesorado, diría las tres veces que he sido asesorado, porque la última, la asesora, y no lo digo como algo negativo, la asesora entendió como el momento en el que estaba pasando y también ya no iba a realizar una tesis, iba a realizar una investigación que no tenía que ver con un grado, pero me dio completa libertad y eso me lo dijo al principio, o sea, que confiaba mucho en mi trabajo y eso, la verdad, a mí me encantó. Pero digamos que en las primeras etapas, en las primeras 3 tesis, tuve la fortuna de que no tuve que tener ni un asesor dictatorial, perdón, ni un asesor tampoco súper laxo. A mí me gusta hacer un punto medio entre estas dos situaciones. Creo que a veces por mi personalidad, por la persona que soy, tiendo más a ser laxo y eso puede ser un problema. De hecho, he tenido ahí un par de casos desafortunados en donde llegaban conmigo y en el lapso se perdían y yo creo que mucho o en algo tendrá que ver como a lo mejor ese de ser como tan flexible que puedo ser a veces. Yo creo que lo fundamental para darte cuenta de si puede ahí surgir una relación tóxica, eso se ve desde la primera reunión. Y yo creo que tendríamos que ser ahí como, hablando como asesor, tendríamos que ser ahí muy sinceros de establecer los límites de hasta dónde tú podrías, Ayudar. digamos, ayudar y también hasta dónde Claro. podrías doblar tus ideas para de pronto aceptar temas que o no son los tuyos, pero crees que puedes aportar algo ahí. Si no son los tuyos, eso me pasó alguna vez, y donde de verdad me veía rebasado y yo sentía que no podía aportar nada, con toda honestidad lo dije así. Eso creo que sería fundamental que un asesor pudiera decirlo. Pero también, también estaría muy padre que pudiera reconocer qué cosas no estaría dispuesto a hacer en un trabajo o a asesorar de qué temáticas o qué metodologías no aceptaría. Eso sería fundamental porque entonces ya el asesorado tiene ahí un parámetro para saber si continúa o no continúa. Y al menos, te digo, en mis 3 casos han sido muy afortunados y en 2 de ellos pude incluso trascender la relación de trabajo y hacer una amistad con un asesor y una asesora. Y a mí me gustaría poder hacer eso también con las personas que tenga que asesorar en adelante, las que ya he asesorado. Claro, y un poco también Silvia coincide con ello, ¿no? Te menciona, en el caso de Silvia, le tocó al final entrar en el relevo como asesor. Juegan elementos también de ego, ¿eh? Porque igual yo le puedo haber dicho a Silvia, yo no soy plato de segunda mesa, pero aguanta un poco, venimos cada quien de procesos diferentes, distintos, y te entiendes, si hay un clic al principio, como bien dice Fer, puede ir fluyendo, y yo concuerdo con Fer, al final creo que Silvia también es ejemplo de ello, la relación trasciende y te vuelves un buen amigo o amiga de la persona cuando va fluyendo, como cualquier relación que fluye, o del otro lado, también no sé si de pronto te encuentre tu ex asesora Silvia, si te va a ver con mucho gusto y agrado, ¿no? No, también es esta relación de amor-odio importante.
Van llegando aquí comentarios, les agradecemos mucho, están participando bastante. Y nos dice la gente también, es muy importante continuar cuando tu asesor es quien, es muy complicado continuar cuando tu asesor es quien te desmotiva y pierdes confianza en lo que estás haciendo. Ahorita vamos a retomar esta participación de Abril. Ivy Estrada, ¿qué tanto debemos permitir injerencia del asesor en nuestro tema? Excelente también. Mar Gallardo, ¿qué consejos dan para elegir a tu asesor? ¿Alguien experto en tu tema, alguien conocido y cercano, alguien flexible? Y nos dice también, entonces por acá, Gilberto, que ya está presente, nos está viendo, un saludo a Gil también. Compartan esta transmisión en su muro, por favor, colegas, compártanlo al amigo, a la amiga que ahorita está viviendo una crisis con su asesor, con su asesora, que no tenga asesora. Nos van a ayudar mucho a extender este webinar. Antes de responder estas preguntas, estimado Jesús Vega, ¿qué nos tienes el día de hoy, profe Jesús, preparado? ¿Qué onda? Aquí andamos y hoy vamos a ver el tema de cómo identificar un asesor tóxico. Déjenles comparto ahí la presentación. Bueno, estas son las claves para huir a tiempo, ¿saben? De cómo de un asesor tóxico. Y la primera, una muy importante que hemos escuchado un montón de veces en Tesicafé, que es la de que no te escucha y solo corrige. Ya lo mencionaba ahorita Fer, ya lo mencionó ahorita también en los comentarios por ahí Ivonne. Y es ese asesor que quizás sí está contigo, sí te acompaña más o menos en tu proyecto, pero ¿qué pasa? Que no te escucha lo que quieres, no te da libertad dentro de tu proyecto de titulación y solamente te está dando órdenes para seguir, o sea, su opinión es la ley, es lo que aquí abajo poníamos. No importa lo que piense, su opinión es la ley. Es un tipo de asesor que también es muy común por ahí que comentan los compañeros y compañeras en Tesicafé. Uno más es que eres uno o una más. Este tipo de asesor es el que termina de cuando lo terminas cortando, por así decir. Es el que dice, he tenido mejores. Y es que, ¿qué onda con esto? Es el asesor que siente que ha tenido tanta demanda que termina por no valorar y por no darte tu espacio, por no asignarte un valor a ti también como uno de sus asesorados. Uno más es el que le importas, pero no por la tesis. Por ahí había un comentario de una compañera de Tesicafé que decía mucho, pues es que sí está ahí, me asesora y por ahí me da cierta retroalimentación, pero la neta siento que nada más me sigue contactando para que le pague el desayuno. Eso está bien. 100% real, no fake, ¿eh? 100% real. Por ahí es algo también muy común que encontramos. Me estás dando ideas, Jesús, para que... y una más es el que te hace creer que hallaste el hilo negro. Vámonos. Este tipo de asesor es el que te motiva además. O sea, sí está padre que te dé la retroalimentación adecuada y que además te incentive, ¿no? Y te reconozca tu labor que has hecho. Pero hay unos que, hijo, que le suben el ego de repente a los compañeros y llegan ya medio volados diciendo es que ya traigo aquí la tesis que va a definir todo. De aquí directo a Cambridge, también 100% real, no fake. De aquí directo. Pero tenemos también que hacer una nota. O sea, si están este tipo de asesores tesísticos, de asesores tóxicos, pero no olvidemos que los asesores son personas como tú y como yo, y no tienen que siempre estar de gran humor, y no tienen por qué tener esa responsabilidad, ¿saben? De estar siempre emocionalmente alegres. O sea, no esperemos tampoco que sean ese tipo de personas. En cambio, tenemos que aprender a tratar con ellos para que juntos también sepamos avanzar. Y también otras situaciones, no por cumplir momentáneamente con una de las características que ahorita señalamos, significa que son tóxicos, ¿no? También puede ser, como les decía hace rato, un mal momento del asesor. Somos seres humanos al final. Así es. Excelente. Muchas gracias, profe Jesús. Cada vez mejor sus presentaciones y sus cápsulas. Le agradecemos mucho. Por ahí queremos que la suba a redes para que la gente no se pierda de estos buenos consejos. Vamos a hacer las infografías, ¿cómo ven? Excelente, me late, que nos compartan, que nos digan qué piensan, que compartan esta transmisión también para que las personas nos puedan decir qué opinan. Y vamos con algunas preguntas que están llegando entonces ahora sí. Vamos con la pregunta de Mar, ¿no? La pregunta de Mar me parece muy acertada, como todas las que están llegando. Nos dice, ¿qué consejos dan para elegir a un asesor? Y por aquí Mar marca algunas cuestiones. Que sea experto,
que sea conocido, que sea cercano, que sea flexible. ¿Qué consejo le darías, mi querido Fer? Yo te diría que pensaras primero qué es lo que quieres hacer de tu trabajo de tesis, si es un trabajo que quieres hacer nada más para cumplir con el requisito porque te lo están pidiendo en un trabajo, o si a lo mejor lo quieres hacer porque de verdad lo estás tomando como esta gran etapa final de tu proceso formativo, porque quieres trascender o quieres hacer algo en la ciudad. Eso es lo primero que te aconsejaría. Y después, desde luego que ayuda mucho pensar en las personas que se han especializado en ciertos temas, y esa sería mi primera recomendación. Yo no te diría que fueras en principio buscando amigos, asesores o personas con las que crees que puedes trabajar, o sí los debes de buscar siempre y cuando ellos también estén próximos al tema, porque esto no se trata, aunque es una relación social que se va a establecer ahí, una relación de trabajo, digamos, no se trata de hacer amigos, ni tampoco se trata de quedar bien con las personas. Entonces, si te lo tomas así en serio, yo creo que mi recomendación sería que fueras por las personas especialistas en los temas. Si después tienes la suerte de que además se pueden llevar bien y pueden trabajar de buen modo, eso sería genial. Yo creo que eso se puede dar en la mayoría de los casos. Me asombra todo esto que dice Josué, que es cierto que ocurre, y no me imagino yo pidiéndole a un asesorado, asesorada que me invitara al desayuno, me daría mucha vergüenza eso. De verdad, yo no lo haría. Déjame compartir tanto una imagen, Josué, que les va a dar Claro, mucha... claro. Estaba pensando, ahorita que hablaba Jesus de este meme que vi hace tiempo, cuando decía que también los asesores son personas. No sé si se acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons donde se encuentran Bart y Homero y Bart no quiere que Homero se dé cuenta que está en la calle y Homero no quiere que Bart se dé cuenta, y pasan así frente a frente. A veces puede pasar eso también. Yo creo que muchas veces los asesorados, porque me tocó vivirlo así, cuando te escribía la asesora o el asesor, tenías miedo de que no tenías nada. Y también me ha tocado del otro lado, cuando de pronto ya me están pidiendo algunas observaciones y me da vergüenza porque no he leído. Entonces este meme es perfecto, describe muy bien la situación. Y a veces es porque, pues, no porque no lo quieras hacer, porque tal vez estás rebasado de trabajo o por alguna razón. Eso que decía Jesus de que son personas es muy importante. De acuerdísimo. Solo para completar de estas anécdotas que deja Tesicafé, esta que cuenta Jesús, justamente llega la chica y nos dice, ya no tengo asesor hoy, ¿por qué? Es que me di cuenta que solo me estaba explotando. ¿Cómo me está explotando? Me estaba citando cada 8 días y no me daba revisión. Desde la última me molesté, me iba y me dijo, oye, pues no me has pagado mi desayuno. Entonces ahí es cuando pasó lo que Jesús está contando. Siguen las personas participando, nos da mucho gusto. Dice Abril, super cápsula, profe Jesús. Nos dice Vilchis, me gustaría escuchar qué hace cuando alguien les pide que le asesoren, pero no saben sobre qué escribir su tesis. Está buena esa pregunta también que va para Fer, ahorita vamos a abordarla. Carlos, ¿y los lectores tóxicos que corrigen con el ego en la mano? Está también una pregunta ahí interesante que ya habla de los lectores de la tesis, que es otro tema también. No tienes al asesor, pero también están los lectores, que es hacia donde va Silvia ya próximamente, ahora que nos deje el COVID. Vamos con Mark, que también nos dice, ¿qué consejo? Bueno, los consejos ya lo vimos. ¿Qué tanto debemos permitir injerencia del asesor en nuestro tema? Ahí tienen 3 opciones. Silvia, ¿cuál quieres contestar? La injerencia del asesor en el tema, cómo tratar con el ego de las personas que nos asesoran, que te leen, que no te leen, y al mismo tiempo, ¿cuál de las dos te gusta más? A ver, dinos. Perdón, ya. La injerencia, creo que, bueno, en tu caso tú nunca ingeriste, o sea, fue como me ibas guiando por donde yo iba. En un principio también marcaste que no era tanto tu tema, han de saber que mi tema es de sexualidad, pero en radio, ¿no? Mi experiencia en radio, cómo yo manejaba un programa de sexualidad. Y bueno, y también con la otra asesora, tampoco tuvo tanta injerencia, o sea, nada más ella, igual que tú, que iban guiando por dónde tenía que ir y qué autores tenía que tomar, y, o sea, me iban guiando simplemente. Creo que nunca tuve problema con ello. Y ahorita vamos a ver esta pregunta con la tesipsicóloga Octavia, porque desde la parte psicológica debe ser también un shock interesante, importante y muy fuerte que una persona quiere incidir sobre tu proyecto a cada momento. A mí sí me ha llegado a pasar con lectores del posgrado, no sé si a Fer le pasó por ahí también, cómo hacer cuando alguien se quiere meter de más a tu tema. Y en el caso tuyo, Fer, la pregunta que nos llega para ti es, ¿qué has hecho? Eso está bueno. ¿Qué has hecho cuando alguien te dice, Fer, quiero que asesores mi tesis? Ay, Fer, buena onda. Le dice, va, sí lo asesoro. ¿Sobre qué es tu tesis? Y entonces te responden, híjole, no sé, ayúdame. ¿Qué haces con ese bache de buena persona que le quieres ayudar?
pero porque de pronto tampoco puedes hacer tanto. Mira, nunca me ha tocado exactamente ese caso de que no tenga o que parta de cero, que me diga, quiero hacer la tesis y que tú me la dirijas, pero no sé de qué. No he tenido esa situación, pero justo ahorita tiene un par de semanas que acabo de iniciar asesorando es un amigo, es un compañero de la facultad que había pasado por un proceso, digamos, traumático en donde no congenió con un asesor, le echó para abajo un tema y llegó conmigo. El problema es que es de una disciplina en la cual yo no soy experto, si bien algunas cosas sí las entiendo, no soy tan cercano, entonces yo le comenté esa salvedad, ¿no? De que con mucho gusto podía asesorarle en la parte metodológica y en otros, pero iba a llegar un momento en el que probablemente teníamos que pedir ayuda de alguien más porque las limitaciones temáticas que yo no conocía de fondo de ese tema nos podían atorar un poco ahí, entonces le planteé esa situación y él estuvo de acuerdo en que lo fuéramos trabajando y ha trabajado muy bien estas 2 primeras semanas, entonces espero que eso pueda seguir fluyendo. Si llegara alguien que partiera de cero, yo trataría de hacerle ver cuáles son las cosas que le interesan. Por algo estudió la carrera en la que se va a titular y seguramente hay no uno, sino varios temas que por ahí le pueden interesar mucho. Y esa sería la recomendación, partir de algo que les gusta hacer, porque si esto de por sí puede ser traumático para algunas personas, si vas a hacer un trabajo que yo te voy a imponer un tema y no te gusta, entonces no va a Claro. Sí, súper de acuerdo, súper de acuerdo. Luego entonces me gustaría preguntarles qué se les viene a la mente con esto, miren. Permítanme tantito. Ahí va, miren. Y quiero que lo veamos desde los dos puntos de vista. Desde la persona que ya en este momento asesora tesis como Fer, hasta la persona que le asesoraba en la tesis. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven este meme? ¿Pasa, no pasa? No, porque es uno de los rumores más fuertes. Por ahí dicen que el asesor cuando te entrega un proyecto, y ahorita tenemos pendiente justo la pregunta de Carlos, cuando te entrega un proyecto, te lo entrega lleno de correcciones, no sabes ni por dónde entrarle, un poquito es como, ¿para qué hice la tesis, no? ¿Pasa o no pasa? ¿Cómo lo viven desde el lado del asesorado y desde el asesor? Silvia. Ay, es feo, o sea, sientes feo porque dices, ok, según tú vas con todo el power de sí, mira, voy avanzando, llevo esto y de repente me tocó mucho contigo porque sí eres muy meticuloso en este aspecto de checar. Y decía, O sea, ay, sí pasa, dices que sí pasa. sí pasa, o sea, sí es como, ay, según yo ya había avanzado, esto era como lo mejor que yo podía haber hecho y te das cuenta que no, pero ya después vas dándote cuenta de sí. O sea, yo, por ejemplo, con APA, o sea, odio APA. Yo estaba citando en Chicago y era como, no, mira, estás combinando porque estás citando en APA y estás citando en Chicago. Y sí es como, a veces es como muy, te conflictúas tú solo y sí quieres dejar la tesis por un momento. O sea, sí pasa. Esa imagen a veces me representa o me representaba. Si usted también está en el equipo anti-APA, por favor escríbanos porque Silvia ya lo encabeza. Y creo que no es la única. He escuchado muchas personas que no les gusta nada del APA. Fer, del otro lado, ¿cómo lo vives como asesor? Pues mira, sí me ha tocado tanto que me ocurra eso del lado de ser asesorado y de ser asesor. A mí la verdad es que cuando me llegaba el trabajo de tesis con muchas correcciones del asesor, créeme, o de mi asesora, créeme que nunca lo tomé a mal. De hecho, me gustaba que llegara así porque en ese momento yo veía que sí lo habían leído. A mí algo que me choca o sea, cuando soy alumno de alguien es que no revise los trabajos que entrego, que no esté poniendo atención a lo que le estoy entregando. Entonces, yo lo veo hasta como positivo y entonces trato de, eso que a mí me gusta recibir, también trato de darlo. Y me ha tocado también a veces ser no severo, sino ser muy crítico de los trabajos y tienes que encontrar como la manera de poder decir las cosas, de modo que no destroces al asesorado, de manera que se entienda que está tal vez Claro, haciendo claro. algo mal, pero que eso no necesariamente significa que no sirve ese trabajo. A mí me pasó, por ejemplo, no sé si tú ya pasaste por el examen de candidatura de doctorado, Sí, no, no sé es si, tremendo. no sé si fue algo mío, pero al parecer, por lo que me han contado otros compañeros, es
como una última oportunidad que tienen así para pararte en seco y decirte que, pues, que no estás haciendo bien las cosas. Y a mí me pasó, fue terrible lo que me criticaron, pero eso sirvió para que al final fuera un mejor trabajo la tesis de doctorado. Entonces a mí me gusta recibir ese tipo de comentarios. Excelente. Les quiero contar justo en ese sentido, antes de contarles, mi querido Octavia, ya llegó la tesis psicóloga número 1 de la red de Facebook, Instagram y de todas las personas que nos están viendo, también su favorita. Octavia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias otra vez por la Team invitación. Octavia. Team Octavia, dice ahí Jesús, ya empiece a manifestarse. Les iba a comentar, una vez, fíjense, y creo que aplica para muchas situaciones, está medio feo, pero a ver, tómenlo con mucha gracia. Un doctor justamente, recién electo, me dice, oye, ¿cómo vas con el doctorado? No, pues ahí voy, ahí le eché mi choro, ¿no? No es tan fácil, pero lleven eso del doctorado a la maestría, a la licenciatura, ¿no? Al proceso que implica un ritual para convertirse en licenciado, maestro, doctorado. Entonces me dijo, mira, te digo la verdad de hacer un proyecto de investigación. ¿Qué pasó? ¿Conoces a los maras salvatruchas y los rituales de iniciación que tienen cuando son maras? Le digo, sí, se pegan, exactamente. Los encierran y les empiezan a pegar. Dice, así se me hace que a veces son esos rituales. No depende de ti eso. O sea, hay doctores, profesores, maestros que lo que hacen es, a mí me costó mucho ser licenciado, maestro, doctor, no te voy a permitir ser tan fácil, ¿no? Entonces, el ritual de iniciación es una suerte de golpes que implica que en tu tesis va a haber muchas críticas, ¿no? Entonces, este es una anécdota que ahí me permitió entrever que a veces juegan muchos elementos que no dependen de uno. Pero bueno, yo soy un simple profesor que está dando este punto de vista. Octavia, tú alguna vez nos comentabas en uno de los webinars que tuvimos que la elección del asesor tampoco va solamente por el asesor, ¿no? Porque luego uno es como, ay, yo, mi asesor, pobrecito, sino que también uno ve a ese asesor, ve en ese asesor algo y hay una correlación, hay una corresponsabilidad. ¿Qué opinas sobre esta situación que a veces puede tornarse un tanto tóxica, decíamos hace un momento, entre asesor-asesorado, Octavia? Bueno, pues primero quisiera recordar esta cuestión como de que hay, las dos partes tienen una necesidad que cubrir. Entonces, tienes que ponerte que si a ti te pusieran como de jurado, asesor, lo que sea, y te dieran un proyecto y no tienes mucho tiempo para revisarlo, y si de repente dijeras, no, pues está muy padre, no tengo nada que decir, tú quedas como tonto, ¿no? Entonces, ellos también tienden a que antes de lo que sea, es obvio que su visión es preguntar. Ese es su trabajo, ¿no? A veces serán buenas retroalimentaciones, muy inteligentes y lo saben hacer, o a veces simplemente es por hacerlas. Entonces también es importante saber que es una cuestión de que no te tomes personal el tipo de preguntas que te hagan. Se lo están haciendo a tu trabajo y a veces, en el mejor de los casos, porque sí lo leyeron y les interesa, y si no, creo que algo que te relaja es pensar que también ellos lo están haciendo el tipo de pregunta solo porque tienen que cubrir ese requisito, ¿no? Entonces, también cuando uno se pone muy en el papel de yo tengo que defender mi trabajo al 1000, pues también es muy desgastante. Creo que sí es importante que lo defiendan, que tomen cierta postura, pero que no te afecte de manera personal, ¿no? O que no estés lidiando, porque a fin de cuentas estás trabajando con otra persona que tiene otra necesidad que cubrir. Entonces creo que es importante siempre mantener como un nivel de igualdad, del mismo nivel, ¿no? Cuando tú los pones como deidades o personas que saben demasiado y tú te pones abajo y estás nervioso y todo, ya perdiste, ¿no? De acuerdísimo, de acuerdísimo. Por ahí nos manda saludos Rodrigo, saludos a Rodrigo. También, recuerden que este programa es un programa con libertad de expresión, entonces voy a leer lo que aquí están diciendo. Es una suerte de catarsis. Hace un momento hablábamos del APA y ya llegó Team APA, alguien más puso odio el maldito APA y alguien más puso fuck APA, ¿no? Entonces ahí ya cierto grupo de personas manifestándose. Por aquí nos dicen Team Octavia, corazoncito, lo dice Ivonne. Ya también comienza a manifestarse esa visión. Y por aquí también Pedro dice Team Octavia por 2 y nos pregunta Ivonne, ya que no consigo asesor, ¿qué podría hacer para que mi tema y mi trabajo resultaran atractivo y consiguiera asesor? Creo que eso puedes ayudarnos tú, estimado Fernando, desde el lado de allá del asesor. ¿Cómo puedes tú presentar un trabajo de forma más atractiva a un asesor? Recomiéndanos algo, Fer. Bueno, a mí me gustaría saber de la persona que participó de cuál es la temática que no haya encontrado asesor. Yo creo que desde luego que hay temáticas que son tan específicas que a lo mejor hay solo una persona más. A veces pasa, ¿no? Que hay 2 o 3 personas en el país que están tratando con ese asunto nada más.
Eso no quiere decir que forzosamente tengas que llegar a esas tres personas. Yo creo que por eso quisiera saber de qué disciplina es ella o él. Historia, De es historia. Yo creo, estoy casi seguro de que hay la manera de encontrar algún asesor o asesora que esté próximo a ese interés que tiene esta persona, y no me parece que tenga que hacer nada llamativo o interesante para que alguien lo compre. Es decir, ella o él tiene que hacer la investigación que quiere llevar a cabo, y no tendría por qué modificar eso en función de esperando que a alguien le interese. Yo creo que no debería de ser esa es la sugerencia o la recomendación que yo le doy. No sé exactamente cómo ha sido ese proceso de que no haya encontrado a un asesor. A veces también pasa tristemente que en la academia hay muchos egos, y qué feo es eso, ¿no? Cuánto daño ha hecho esto. Personas que nada más por tener a lo mejor cierto grado ya se sienten que están como en las nubes, y entonces no quieren atender a algunas temáticas y se cierran por completo. Creo que ahí ayuda mucho entender que también las personas, yo por ejemplo, siempre las 2 veces que he sido asesor y que ha concluido la tesis, he aprendido muchísimo de eso. Entonces a mí me gusta, no sé si es algo negativo, pero a mí me gusta a veces ponerme en el mismo nivel y no ponerme por encima, y a veces incluso me pongo por abajo diciendo, estoy aprendiendo mucho con lo que estás haciendo. Eso a mí me funciona, y creo que es una recomendación que me gustaría darle a personas que asesoran. Súper, 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 súper. Comentábamos, Octavia, también hace un momento que de pronto llegan personas con una crisis muy fuerte por la relación con sus asesores, ¿no? Un poco a modo muy de simplificación, decíamos que una relación tóxica con el asesor, y empezaron a llegar comentarios. Por ejemplo, alguien decía, ¿cómo lidio con los lectores y su ego que me revisan con ese ego en mano? Que es un poco lo que nos acaba de decir Fer. Del otro lado también nos comentaban, ¿cómo hago para que no se metan de más en mi tema? Oh, es mi tema, no el de ellos. Entonces, las recomendaciones que podemos darles nosotros, Fer y yo, desde la parte de asesoría es, como profesores, Silvia, como una persona que ya terminó la tesis, que supo negociar, tú desde esta dimensión psicológico, emocional, o también como tesista de ahora de la maestría que estás haciendo, ¿qué les puedes decir a las personas que están en esta suerte de crisis? Pues primero recordar esta cuestión de que no sabes, por más que puedas medio intuir qué puede pensar la otra persona, nunca vas a saber qué piensa la otra persona de realmente de tu proyecto o de ti. Entonces, por más suposiciones, o sea, siempre recuérdate que lo que tú estás pensando de que si te está juzgando, si te está ofendiendo o si está criticando de más o se está metiendo, eso es más lo que tú piensas que realmente es solo puedes trabajar con lo que tú piensas y lo que tú sientes, no con lo que piensa la otra persona. Entonces, como que regresarte a cuestionarte por qué no quisieras que otra persona se meta en tu tema, por qué crees que es tu tema, ¿no? O sea, qué interesante, qué interesante. No es tu tema, o sea, es un tema que a ti te interesa y si te interesa en lo particular, por algo te interesó, habla de ti también. Entonces hay algo que involucra pues tu interés, pero no es tuyo, ¿no? Entonces eso, como que sentir que a veces nos invaden, porque sí, entiendo que hay muchas personas que sí hacen, o sea, sí hacen puré a las otras personas y es su intención, ¿no? Pero nunca lo vas a saber del todo. Entonces, con lo que sí puedes trabajar son con tus emociones y tus pensamientos. Entonces, de entrada es como regresar a eso y cuestionar por qué te sientes tan mal cuando alguien ofende una idea tuya, ¿no? Entonces, tal vez te puedas empezar a cuestionar por qué tienes una creencia tan fuerte a lo que estás trabajando. Tú ya lo estás en redes, pero hemos visto acá pelea en redes por ideas, ¿no? Pregúntale al doctor Fernando, que yo veo cómo nada más se ríe de esas cosas y le da vuelta cuando quieren ofenderlo. Yo he sido testigo que el doctor Fernando no se engancha y lo toma con mucha gracia. Entonces, muy buen punto de vista ese, mi querido Octavio. Todavía nos queda un ratito, nos quedan 25 minutos más o menos, y el productor Jesus nos da chance porque empezamos un poquitito después de ustedes, tenemos un buen tiempo. Compartan, por favor, este webinar, que viene la mejor parte. La gente que está haciendo tesis se los va a agradecer. Alguien que está ahorita en crisis se los va a agradecer. Ayúdenos compartiendo, dándole like. Nosotros con eso nos damos por bien servidos. Mi estimadísima Silvia, yo sé que viene para ti un proceso importante. Ya terminaste la tesis, ¿no? Ya tienes las correcciones. Hay un atorón que no habías considerado con el idioma. Aún así, tomaste la responsabilidad y le diste un tiempo, ya sacaste otra vez el idioma, es decir, ya tienes casi todo. Viene el examen profesional.
Y a muchas personas les da pavor, ¿no? Porque los va a leer otras personas aparte del asesor. Y otras personas les da medio flojera. Y otras personas, decíamos algunas sesiones antes, en este webinar se desaparecen de repente. Espero que no seas una de ellas. ¿Qué opinas sobre este examen profesional y quienes te van a leer? ¿Cómo lo estás viviendo? Y me gustaría después enfatizar en esta cuestión de cuando nos leen otras personas. Tengo pavor. La verdad sí tengo pavor de quien lo vaya a leer. Y más por lo que te comenté de mi ex asesora, que sí está relacionado con esto, que espero no me toque ella. Que sí, no te toque tu ex, ¿no? Si lo sacamos de contexto, es que mi ex no esté presente ese día tan importante para mí. Por favor, lo ruego con todo el alma. Pero sí me da pavor, o sea, porque siento que me van a preguntar cosas teóricas y es lo que no quiero, ¿no? Porque hay profesores que sí se enganchan con ello y sí tengo miedo como que me regresen en ese aspecto. O sea, ya todo lo trabajado porque no saben el background que hay detrás de toda una tesis y que como tesistas sufrimos, ¿no? Porque realmente Claro. sí es un sufrimiento de que no la saco por tiempo, tú lo dijiste, por el idioma, ¿no? Que a veces se nos complica y o por trabajo que no puedes sacar tu tesis, es como ya, o sea, yo, por ejemplo, sí soy sincera, lo saco porque ya quiero cerrar ese círculo de la universidad y ya, o sea, mi trabajo realmente no requiere como tanto un título, pero sí ya para decir, ya soy licenciada, ya cerré lo que tenía que cerrar y punto. Pero sí me da miedo, o sea, realmente sí tengo pánico de las personas que me vayan a leer. Agradecemos tu sinceridad porque además este hecho que parece que es tuyo no es tuyo. O sea, lo pregunté con todo propósito de que la mayoría de las personas que llegan a Tesicafé, de hecho yo no puedo recordar a alguien, bueno, solo Max, pero Max porque es trae Max. como una onda de que le encanta, ¿no? La parte teórica, pero es el único. Todos los demás que afortunadamente han sido muchos y muchas tituladas, todos llegan con este sentimiento. Pavor, un poco yo un poco lo visualizo como cuando estás en un maratón y ya va el último kilómetro y entonces ya aguantaste todo y entonces alguien desde afuera te puede decir, no manches, ya aguantaste todo, solo es un kilómetro. Claro, pero no sabes cuánto sufriste, padeciste, viviste los anteriores kilómetros. Te llegas muy cansado también. ¿Cómo lo vive un asesor, Fernando? Porque yo cuando estaba del lado de Silvia, cuando nunca había estado en un examen profesional como profesor, uno se hace tantas ideas, así como, ¿y de qué lo harán cuando deliberan? ¿No? ¿Y cómo le harán allá adentro? ¿Nos destrozarán? Ya del otro lado es bien interesante vivirlo, pero platícanos, ¿cómo lo vives tú cuando te toca leer una tesis? Bueno, antes de responder eso, un paréntesis, una vez me tocó en un examen profesional, no me van a creer para que lo pongas en tus anécdotas, pero en el firmar, en las actas, todo esto, alguien estaba jugando yo-yo, mostrando trucos de yo-yo. De verdad, eso pasó. ¿Un profesor que estaba en el jurado? Sí. Eso es lo que pasa detrás de los jurados. Eso es lo que pasa para que no les dé miedo. Pues, o sea, ¿cómo lo vives tú como profesor? Pues ya tuviste la oportunidad de leer la tesis. Si de verdad hubiera algo terrible que nunca me ha tocado, pero si de verdad hubiera algo terrible en un trabajo escrito que no tiene lo mínimo como para ser considerado apto para que pase, pues entonces no le das el voto y no va a pasar al proceso del examen. Eso, digo, nunca me ha tocado, pero yo lo haría así en el momento en el que eso ocurriera, porque me parece muy mala onda. Tampoco conozco un caso directo, pero solamente así como de relatos que he escuchado de situaciones en donde se esperan para el examen profesional algunos profesores como para ensañarse y para quitar todo el coraje que tal vez por esto que le pasó a Silvia vivieron. No me parece correcto, y sobre todo cuando es un examen público, ya estás como o sea, ya tuviste la oportunidad para mostrarle los errores a la persona a la quien le leíste la tesis, y si no lo hiciste en su momento, ya no lo deberías de hacer en ese, al menos no con un grado de intensidad tal que destroces a la persona y que lo ridiculices en un momento en el que tiene que brillar, ¿no? Porque es como el momento cubre de tu formación, no nada más de la universidad, sino de todo tu proceso escolar. Entonces, yo nunca lo haré, no me ha tocado ver que eso pase. Sí puedes hacer observaciones en donde dices, esto pudo haberse hecho de otro modo, pero siempre dando los modos y las mejores maneras para que no sea esto ofensivo. Me parece un muy buen punto de vista, ya lo tenemos grabado, entonces si algún día el doctor Fernando les toca como lector y se está ensayando, vamos a regresar a este webinar. Estoy seguro que no va a pasar, pero de todas maneras tenemos esta evidencia empírica. Octavia, desde esta parte emocional, psicológica, ¿no? Que bien lo decía Silvia, me encantó.
no nos damos cuenta a veces como personas que estamos asesorando o leyendo, que detrás de la tesis hay toda una historia, ¿no? Una historia desde el momento en que decidiste hacer la tesis ya es una historia. ¿Quién sabe qué pasó antes? ¿Ya trabajaste, no trabajaste? ¿Tuviste problemas familiares? ¿Tuviste ciclos de duelo amorosos, no amorosos, de familia? Y luego hacerla, y te llegas a ese punto y todo eso parece que se olvida. No es una dimensión emocional, es una dimensión del sujeto, de la sujeta. ¿Qué nos puedes decir, mi estimada Octavia? Pues a mí me gustaría darles un consejo justo con lo que decía Silvia. Justo detrás de esa situación o ese pánico, pues sí, hay un miedo de como de, ¿qué tal si me preguntan algo que no sé, ¿no? Si uno se centra en pensar aquello que no sabes, pues ¿cómo lo vas a saber? No lo sabes. Y no es tu responsabilidad. Claro. O sea, lo que te están evaluando es que seas profesionista, no el que tengas que dominar todos los temas, ¿no? Incluso si te mandan una pregunta que es muy directa, que va como que con toda la intención súper técnica de que no lo vas a saber contestar, también están evaluando. Qué bonito lo expresaste, amiga, porque pudo haber sido otra vez. Luego. Pues como que tu responsabilidad como profesionista es también asumir el conflicto y asumir que no sabes sin contestar no sé, porque eso te dejaría muy mal. No puedes decir no sé o no lo sé porque te quedas así como en blanco y no respondes al conflicto. Entonces lo que sí te pueden evaluar es cómo respondes ante la demanda de una sociedad que te está presionando. Entonces tú muy profesionalmente te puedes agarrar de lo que sí conoces y aunque te hayan preguntado algo que no era el tema, tú puedes ir como con el lenguaje, usar el lenguaje a tu favor, de decir, bueno, esto que me estás preguntando, mira, quizá tengo alguna idea, pero por este lado, ¿no? Entonces como que cambias el tema y les demuestras que dominas un tema, no es el tema que te están preguntando, pero demuestras que tienes conocimiento. Entonces la persona que te está preguntando tal vez quiera como seguir debatiendo, pero Claro. como tú te muestras muy segura y muy confiada porque te agarraste de un tema que sí conoces, ya no quedas mal y quedas muy profesional. Que no te saquen de tus casillas de que te vean mal o triste o así nerviosa, porque entonces ellos les das como alimento a su ego de, no sabe esto, que yo sí sé, no, vaya, pero no va por ahí. Entonces como regresar a que también te están evaluando como profesionista, no tanto, no tienes la responsabilidad de saberlo todo. Eso yo lo voy a anotar también porque ya viene mi coloquio próximamente, entonces ya les platicaré cómo me fue también con los consejos. También Silvia está tomando nota seguramente. Jesus, estás muy callado, Jesus. Hoy que vas a liberar para la banda que nos está viendo, Jesus. No, estoy hablando con Jesus Tecicafé, no con un ente superior, ¿eh, Jesus? Desde acá, desde los cielos, vamos a liberar dos versiones del Tesi libro digitales. Ya hubo la Va. semana pasada 2 ganadores. Ya chequen sus bandejas de entrada y están los Tesi libros. Anima nomás, Entonces, Jesus. Un impreso, échate por ahí, Jesus. un Libera un impreso. impreso. Ánimo, el primero que nos escriba le echamos un impreso. Pero el impreso que sea con una anécdota chida, ¿no? De la tesis. Va, me late. Va, entonces Ya vamos a vamos. regalar un libro impreso, que por acá los tengo, miren. Un libro impreso muy bonito, donde el doctor Fernando nos ayudó a presentarlo justamente. Va con la firma de Jesus, además, con su hermosa firma de estar ahí. Un impreso, si nos cuentan una anécdota chida, y van 2 liberados digitalmente, si nos escriben ahí lo que ustedes quieran. La vez pasada se liberaron los 2, ¿verdad, Jesus? Sí, ya están en los correos de las personas que los ganaron, entonces chequen sus bandejas. Excelente, pues me da mucho gusto que se hayan liberado ese día. Muy bien, entonces ahí tienen el tesilibro para afrontar este problema de la tesis. Y agregamos otro punto, miren, porque precisamente yo considero, y no sé qué opine aquí el público presente, que si el asesor te respalda en tu examen profesional, tienes un paso adelante. Un paso adelante, porque como bien dice Fer, a veces también la lucha de egos no es contra y también lo dice Octavia, no es contra la tesista, es contra quién sabe quién, ¿no? Es como, incluso puede ser una lucha del propio profesor contra su propio ego, ¿no? Y me ha tocado en serio, me ha tocado exámenes donde la o el asesorado saben mucho, a veces incluso más que las personas que estamos leyendo. Y entonces, a ver, ¿cómo crees que alguien que apenas va a ser licenciado, maestro, doctor, va a saber más que yo? Entonces, hay un poco el que el asesor te respalde, en serio, ayuda mucho. Y también aquí yo doy un tip extra a los que ya han mencionado. Cuiden esa cuestión del asesor o asesora, porque también, como dice Fernando, yo he sido testigo cómo a veces el asesor, el mismo asesor, se vuelve en tu contra en el examen profesional. Entonces,
ahí también tomar toda la parte de herramientas que nos ha dado Octavia, y si el propio desorden te voltea, pues, asumir que en ese momento lo vas a hacer, vas a comer después un pozole y unas cervezas junto a tu familia, ¿cierto? Tenemos por aquí más participaciones, lo cual me da mucho gusto. Por aquí también dice Ivonne que sí es de filosofía de la historia. Víctor Vilchis nos dice, Team Octavia por 3. Y Pedro Ismael nos dice que es muy importante la crítica, pero la crítica constructiva. Entonces, estos me parecen puntos súper importantes. Cuéntenme una anécdota con su asesor que hayan tenido en algún momento, Silvia, Fernando, o sea, cuando fuiste estudiante, ahora que asesoras, cuéntame alguna anécdota que les haya pasado. Y ahorita voy con la anécdota que nos va a contar Octavia, que cada sesión nos va liberando una parte de su bonita profesión. Silvia, con cualquiera de tus 3 asesores que tuviste, ¿verdad? Porque tú tienes como para contar diferentes historias. Mira, de lo que tomamos hace rato un poquito, me tocó ser de esas tesistas de que se escondía de su asesor. En este caso no fue de ti, fue de los demás. Sí me escondía porque no avanzaba nada. Y sí debo de confesar que en un momento me daba flojera con ellos. Contigo no, fue muy divertido. De hecho, a Tessica que también Octavia me ayudó mucho. También soy Team Octavia. Yo no sabía que se conocía, porque como Octavia es Sí. mucha se crecía por parte de Octavia, no sabía. Qué bueno. Sí, soy Team Octavia. Y de verdad es una de las experiencias más bonitas, porque me diste la mano en un momento donde yo ya no tenía rumbo, ya no sabía por dónde guiarme, si seguir con la tesis o pararle por un momento, y no. Contigo fue como motivarme a seguir adelante. Entonces, ¡ay, qué bonito! sí. Y no es como ser barbera, ni mucho menos, para los que nos ven y escuchan. Y no tenemos un guión, además, porque pareciera que hay un guión. ¡Ay, sí, ya va a terminar! Y Silvia se pone emotiva, ¿no? No. Puro Eso Team no es- Octavia. Sí. No, es que sí, o sea, si supieran como, por eso yo decía del background, que a veces los asesores no conocen, o la gente que te lee no sabe Claro. lo que hay detrás, y todo lo que luchaste por obtener o llegar a ese objetivo que te tenías planeado desde hace mucho tiempo. Ya, porque si no voy a llorar. Estimado Fer, ¿alguna anécdota por ahí que te haya tocado licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, cuando asesoras? ¿Alguna historia que digas, esta historia me llama la atención? Creo que en el doctorado hay una anécdota, o sea, al principio tú sabes que ahí, por ejemplo, en el posgrado nos asignan a los asesores, ¿no? Tú puedes de pronto llevar recomendaciones, pero al final la última palabra la tiene las autoridades de ahí de la facultad. Entonces yo Totalmente. recuerdo que en este proceso, porque no es inmediato, pasa ahí como un semestre, 2 semestres, yo conocí a una profesora de la carrera de bibliotecología, porque como mi investigación era sobre libros, que cuando la conocí, una profesora muy joven, como muy bien preparada y además especialista en el tema de mi tesis, y yo quería que ella fuera la asesora, y lo propuse, y en el momento en el que pusieron a una profesora que era como completamente distinta a ella, yo así pensé que ya se había arruinado todo el trabajo, que lo que iba a poder alcanzar ya no lo iba a lograr, estaba como que proyectando todas mis posibilidades a la asesora. Entonces me pusieron a otra asesora que en ese primer momento yo pensé que ya no iba a hacer lo mismo, y después solo fue cuestión de ir trabajando con esta nueva asesora, y en realidad quedé encantado que fue ella, ¿no? Eso también está como anécdota padre de que tú no sabes realmente cómo va a ser el trabajo hasta que se puede dar. Y al final, esta primera asesora que yo quería que fuera mi tutora principal, sí pudo ser parte del comité tutoral. Entonces tuve en ese comité tutoral 3 especialistas en distintos temas, todos ahí como que se amarraban muy bien, ¿no? Por un lado, esta profesora que yo quería que era especialista en libros electrónicos, luego una profesora quien fue mi tutora que era especialista en industrias culturales, y otra profesora más especialista en nuevas tecnologías. Entonces eso fue como bien padre, pero no lo supe hasta el final, porque en ese primer momento yo estaba como decepcionado de la asesora que me habían asignado, y la verdad es que después nos hicimos hasta amigos. Fue muy... O sea, fue lo contrario, ¿no? A lo que de pronto uno pensaría de un examen, que justamente a veces hay que dejarse sorprender, ¿no? Porque justo uno va con un prejuicio así del examen, de, ay, me van a tirar, ¿no? Y a veces es mucho menos que eso, y a veces es hasta más padre, como lo dice Fernando. Mi estimado Octavia, una dimensión bien padre es que tú también asesoras, ¿no? O sea, justamente es como el currículum oculto del tesista, ¿no? Porque en el currículum visible
claro, en la tesis pues, aparece el asesor principal, que a veces ni es asesor principal, o sea, también es otro. A veces hay asesores que son más asesores externos que quien te asesora. Pero bueno, es otro temazo ese. Pero también hay una asesoría emocional en quienes hemos tenido la oportunidad de ir a terapia y tú has sido terapeuta de varias personas que han terminado tesis. Cuéntanos algún caso lindo que te haya gustado a ti como asesora emocional, fíjate, porque también la asesoría emocional es algo lindo. Pues yo creo que algo que me gusta mucho es que en cada sesión, y ahora cada vez que conforme lo estoy estudiando más, pues más aprendo de eso, de que yo no soy nadie para darte algo más, ni para poder asesorarte, ni siquiera tengo más información. Tú eres especialista en ti y se nos olvida eso. Entonces creo que solo soy una persona que va y les recuerda, oye, no, o sea, el especialista en ti eres tú. O sea, tal vez estás ahorita como, estás bloqueado por alguna situación que solo te hacen como enfocarte en algo, ¿no? Entonces creo que solo, pero no soy nada más, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me gusta mucho de los procesos de la facilitación psicológica, es recordarles que ellos tienen sus propios recursos y en su propio discurso está su propia respuesta, pero a veces necesitas pues la interacción, escucharte en voz alta y que te lo regresen con otras palabras para que a ti te haga clic tu propia respuesta, que no la estás pudiendo llevar a cabo porque como que tu cerebro necesita como interactuar y verlo desde otra posición y jugar con eso, pero eso es algo que creo que trabajar mucho esa cuestión de humildad. No puedo asesorar algo porque ni te conozco, ¿no? O sea, Qué solo chido. facilitar tus propios recursos. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, dice Silvia, pero vamos a hacer tazas y playeras con las mejores frases que salgan de los webinars. En tu discurso está la respuesta de tus acciones, menciona nuestra querida Octavia. Lo dijo más bonito que yo, ¿eh? Ahí, Jesús, por favor, anotarla para su playera o tecitaza de Octavia o de alguna fan de todas las que está teniendo Octavia en este webinar. Muy bien, muy bien. Casi ya nos despedimos, entonces si tienen alguna pregunta, ahora mismo es el momento de hacerlo. En lo que yo les hago esta pregunta, nos queda tiempo para una más y ya. Entonces, por favor, colegas que están escuchándonos, pregunten ahora mismo. Suscríbanse al canal de YouTube también, Tesis Café Online. Ahí subimos varias ayudas totalmente gratuitas para la banda que está haciendo tesis. Vamos con Silvia, Fer y Octavia. 3 consejos, al punto, al grano. 3 consejos para elegir asesor. Para elegir o para negociar con tu asesor, lo que ustedes quieran. Para sobrevivir al asesor. Ok, yo creo que tienes que tener bien claro tu tema para poder Claridad en el convencer tema. bien a tu asesor. Pensar qué asesor quieres y que tenga como idea de lo que tú quieres manejar y que tengan algo similar. Y una tercera. No, creo que me quedo con esas dos. Con esos 2. Ujú. Vientos. Fer, 3. El número 1 sería el que ya dije hace rato, saber muy bien para qué quieres hacer la tesis antes de elegir el asesor, saber muy bien para qué la quieres hacer. Número 2, creo que voy a repetir un poco de lo que dice Silvia, pero pues buscar las personas que son especialistas en esas temáticas que a ti te interesan. Y número 3, nunca cambiar Qué tu chido. red de investigación en función de lo que alguien más te recomiende. Sí estar abierto a las sugerencias, pero no moverte de tu interés principal. Y número 4, no buscar a un asesor que te obligue a que lo invites a desayunar. Esos son los 4. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Octavia, por favor. Yo creo que algo muy importante es que es como tipo consejo, como cuando van a buscar trabajo. O sea, si ya tienes en la mira a quién te gustaría que sea tu asesor, por la razón que sea, porque a veces hay otras razones detrás que aunque sí debería ser como el tema y porque es el mejor, a veces hay otras razones personales por las que uno siente cierta admiración o cierta inclinación hacia ciertas personas. Entonces, como estar muy consciente de eso y como tipo como de trabajo, infórmate de esas personas. Te trata de saber de ellos, de su vida, de Claro. a qué se dedican, cómo hacen, más allá de las clases, ¿no? Un poquito más. Sí, Entre sí, más, estoy de acuerdo. entre más sepas, tú no llegas como un extraño a pedirle, oye, yo quiero que hazme mi trabajo, bueno, asesórame o haz lo que sea, sino tú ya llegas y ya generas, pues es una persona que también busca que pues le caigas bien, ¿no? De entrada, si tu forma de llegar es un poco agresiva y no te pueden decir que no porque es una cuestión académica, o sí te pueden decir, pero es más feo, pues tú ya suavizas el conocer, el tener más información, siempre ponerte en una situación. Uno agradece platicar cómodamente con alguien que te caiga bien.
Súper. Porque aparte, qué interesantes puntos han dicho. Porque además creo que el rol cambia, ¿no? Un poquito pensar que el rol del profesor que tuviste frente a ti no es necesariamente el rol del asesor. O sea, una cosa eres como profesor, puedes ser un profesor maravilloso, que sea muy dialógico, pero a veces como asesor no tienes tanto tiempo. Seguramente Fer lo sabe, ¿no? Hay excelentes profesores que no tienen tanto tiempo. Y viceversa, hay profesores que no son tan buenos en clase, pero te dan una asesoría personalizada, te entienden, están contigo, apapachan tus faltas epistemológicas, ¿no? Entonces también eso es importante. Súper bueno, súper bueno. Por aquí me ha llegado una pregunta final, me parece bastante importante, y después de esa viene la pregunta que la profesora Angelina le llama la pregunta random. Octavia ya conoce esa dinámica. También Octavia le entra la pregunta random. Creo que ya pasó la más difícil, que es la de qué canción de reggaetón serías, porque además creo que a ninguno de los tres le gusta el reggaetón. Entonces hoy no va a ser esa pregunta, no se preocupen. Si tienen ideas de preguntas random, mándenlas. Yo tengo ya una que nos mandaron del público. ¿Cuál es, para Fer, y ahorita voy a pasar esta pregunta para Silvia y para Octavia también. ¿Cuál es la tesis más difícil que has leído o asesorado? Nos pregunta Argenis. La tesis más difícil que he leído. Mira, ahorita tiene 2 semanas que me llegó, voy a ser sinodal en un examen de licenciatura y no he encontrado nada, o sea, hasta me siento como de pronto inútil porque ¿qué le voy a decir a esta tesis? Está muy bien escrita, está muy bien hecha, entonces de pronto a veces como que con esta figura en este caso no soy asesor, pero vaya, soy el lector de la tesis, como que a fuerzas quiero decir algo y la verdad es que me he limitado, no la he terminado de leer, pero no lo voy a hacer, o sea, simplemente espero que no se entienda cuando le dé la tesis a esta persona, que no la leí, porque efectivamente la he leído, como le voy a transmitir que sí la leí es comentándole todo lo que ahí dice, pero no puedo hacer comentarios más allá porque está muy bien hecha la tesis, estoy aprendiendo mucho. Ese ha sido un reto, es difícil. Qué chistoso, qué bueno, que me da mucho gusto que haya ese tipo de tesis. Voy a adaptar la pregunta de Ivonne para Octavia. Nos llegó otra pregunta. Octavia, la pregunta es la siguiente. Permítame que acaban de llegar más comentarios, afortunadamente, y perdí el que tenía por aquí. Ya. ¿Qué es lo más difícil de asesorar emocionalmente, Octavia? Pensando quitarle este grado de lo que dijiste, o sea, no es como que tú vas a darle las respuestas, pero de facilitar una terapia emocional. ¿Qué es lo más difícil? A tesistas, además, porque es tu núcleo que te diriges. Creo que es algo muy similar a lo que decía Fernando. Cuando estás en un proceso de facilitación, el hecho de que interactúes y que realmente quieras sentir a la persona y ser empático con la persona, tienes que estar abierto a que yo voy a aprender, yo voy a cambiar. No sé si la persona que va por la sesión realmente vaya a aprovecharla, pero yo sí tengo que ir con la idea de que yo voy a aprender, yo voy a cambiar simplemente por querer estar en la interacción. Y eso es muy duro. Eso es muy duro porque uno siempre está pensando como, ¿qué tengo que decir? ¿No? A mí me compete estar un poquito más arriba y no es cierto. Entonces, como asimilar y jugar este rol de no es cierto. A que va a aprender soy yo. Qué chido. Y Silvia, contigo va a ser adaptada al siguiente punto de cuando estuviste en Tesicafé, que llegan N número de proyectos y Silvia es testiga, con N número de enfoques. ¿Cuál es el proyecto que cuando tú escuchaste dijiste, estabas en tu y dijiste, chao, este proyecto sí me vuela, ¿no? O sea, pobre de Josué que va a tener que leerlo y empaparse, pobre en el mejor sentido, porque como dice Fer, implica investigar mucho, que te dejó sorprendida. Creo que lo de Max, o sea, No, Max era, sí, o sea, siempre era cada sesión escuchar a Max y era como, wow, o sea, yo quiero ser como Max y todo lo que te traía y había un debate, pero siempre tenía una respuesta, siempre tiene una respuesta y no es una respuesta absurda, es como, tiene razón, no lo había pensado desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo ha leído tanto, no? Porque aparte cada 8 días traía ahí nuevos libros. Exacto, creo que es Max. Y se perdió el webinar. Hoy parece que Silvia le dimos un guión y así está diciendo todo lo que necesitamos. Si se perdió el primer webinar de Max, porque fue nuestro primer invitado, ahí está en las redes de Tesicafé para que conozcan a Max, que efectivamente un chavo que le gira mucho y entonces a cada momento traía nuevas dudas, lo cual, como nos comentó, también fue uno de sus puntos de quiebre, porque tenía tantas tesis que ya no sabía cuál era la tesis que iba a terminar en la licenciatura. Pues muy bien, vamos con la pregunta random. Les agradecemos a todas las personas que han estado participando, mucha participación el día de hoy, como afortunadamente
cada 8 días lo están posibilitando ustedes. La pregunta random es, si no hubiera sido psicóloga Octavia, si no hubiera sido comunicólogo Fernanda y si no hubiera sido productora audiovisual Silvia, ¿qué carrera hubieran escogido? Si vuelven a su etapa CCH, me parece prepa CCH, ¿qué hubieran escogido? Pues si en mi caso no existiera la psicología, pues yo creo que hubiera terminado siendo química, bióloga o tal vez en medicina, pero la verdad es que tú bien sabes que tal vez hubiera abandonado todo eso y hubiera sido muy feliz en un café, eso era, porque me di cuenta que la atención a la persona, atención al cliente, si tú quieres, hasta como quieras, facilitador, psicóloga, te doy un café, lo que quieras, atención a la otra persona es lo mío. Qué chido, pues no estás en un café, pero sientes el café, o sea, conseguiste que... Fer y Silvia. Yo hubiera sido antropóloga. Antropóloga, qué chido. Sí, o sea, si no hubiera sido comunicóloga, mi segunda opción hubiera sido antropología o si no, geógrafa. Qué interesante, esa no me la esperaba, qué chido. Sí. Fer. Yo en la prepa quería estudiar filosofía y de pronto dije, no voy a estudiar filosofía porque aquí me voy a dedicar, nada más voy a dar clases y mira, acabé dando clases. Entonces esa era una de las opciones que tenía, pero ahora que lo pienso creo que no, yo hubiera estudiado astronomía, me encanta todo lo que tiene que ver con el espacio y me gusta mucho leer al respecto, llego a momentos en donde ya no me da mi capacidad para comprender qué es lo que está pasando, entonces me gustaría saber más de eso, desde así como un terreno ya más profesional. Excelente, excelente. Pues les agradezco mucho. La pregunta random nos ha dado, yo no me esperaba de ninguna de los tres y eso que a los tres tengo la fortuna de que no son solamente conocidos, sino son ya buenos amigos míos, que además tenemos que ir a tomar un mezcal juntos ahora que termine la pospandemia, porque se quedaron muchos temas en el tintero. Por ahí Prócoro al final llegó a preguntarnos alguna situación de la hipótesis. Vamos a abordarla la próxima semana, se los prometemos, el tiempo se nos ha acabado. Silvia, Fernando, Octavia, Jesus, profe Jesus, que está ahí arriba, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy también. Por nada. Muchas gracias también. Aquí seguimos. Un placer. Toda la gente de Tecicafé, a Frank, que está aquí en la sala, también a Marlene, que se conectó hace un momento, a todas las personas que conforman Tecicafé, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Ya me están llegando mensajes además de que quieren el contacto de Octavia. Si quieren el contacto de Octavia, mándenos mensajito. Afortunadamente Octavia está para ayudarnos, es una excelente profesional. Entonces, nos vemos, Octavia, para esta siempre gustada sección de la tesis psicóloga. Sí, muchas gracias y un fuerte abrazo a Silvia. Suerte con tu proceso. Muchas gracias. Excelente. Sigan las redes de Tecicafé para que no se pierda ni un solo capítulo de nuestra nueva novela Silvia y el jurado profesional, patrocinada por Tecicafé y el profe Jesus. Nos despedimos, nos encontramos próximamente. Síganos en todas nuestras redes. Adiós, Jesus. Y nos vemos la próxima semana a través de la misma página y a la misma hora. Yo de verdad no puedo con esa sensualidad en su voz, de veras.